Programa 32, La física en México, primera parte. En este programa conoceremos el desarrollo histórico de la física y la tecnología en México. La ciencia y la tecnología han tenido un desarrollo paulatino como respuesta a las múltiples necesidades de los seres humanos en diferentes épocas. ¿Cómo se desarrollaron las ciencias y la tecnología en nuestro país? Acompáñenme a descubrirlo. En la Europa del siglo XVI, buena parte de la investigación científica y los avances tecnológicos fueron utilizados en la navegación, tanto para fines comerciales como militares. Los viajes a territorios lejanos como las Indias hacían necesario extender las rutas marítimas, por lo que era importante construir barcos veloces con instrumentos de navegación más precisos. Al otro lado del mundo, el conocimiento y la tecnología también se desarrollaban. Una de las culturas de la que se tiene más información de sus avances científicos y tecnológicos es la maya. El desarrollo de la arquitectura en las ciudades mayas es una muestra de la capacidad de cálculo y aplicación de conocimientos relacionados con la física. Este edificio en Chichén Itzá es conocido como el Castillo. Su orientación respecto a la posición del sol produce durante los equinoccios un juego de luz y sombra simbolizando a Kukulcán bajando a la tierra. Los mayas también aplicaban sus conocimientos a aspectos de la vida cotidiana como la agricultura, pues la observación de los ciclos lunares permitía hacer cálculos para escoger las mejores épocas para la siembra. Con ello se favorecía una cosecha abundante para el año. ¿Sabías que los antiguos mayas elaboraron un calendario de 365.6 días, que es más preciso que el calendario que utilizamos en la actualidad? Además de que inventaron el número 0, estas ideas están representadas en el antiguo Códice Dresde, uno de los que se ha logrado conservar hasta nuestros días. El Códice Dresden se divide en varias secciones: las tablas con los eclipses de sol y luna, además de un almanaque ceremonial para cada uno de sus dioses. Gracias a su gran capacidad de observación y a su conocimiento del cálculo matemático, los mayas no necesitaron de telescopios para conocer la existencia de los planetas Venus y Marte. ¿Cómo reaccionan los hombres ilustrados de Europa cuando ven el conocimiento y la tecnología desarrollados por las culturas prehispánicas? Bueno, durante el siglo XVI, siglo XVII, después de los descubrimientos de los europeos de América, hubo un flujo de conocimientos de América hacia Europa que asombró a esos ilustrados, a esos científicos que había en aquel tiempo, porque en realidad comenzaron a ver un mundo nuevo, por eso le llamaron el Nuevo Mundo, porque prácticamente todo lo que llegaba de América era nuevo para ellos. Las culturas, los habitantes, las plantas, los animales, muchos de los minerales. Entonces, en mucho promovieron lo que después llamamos la revolución científica, que es un cambio de actitud del ser humano ante la ciencia. Terminada la guerra de conquista, comenzó sobre las ruinas de la Gran Tenochtitlan la construcción de lo que sería la Ciudad de México. Con ello, empezaría el periodo de asentamiento de la corona española en el nuevo continente. 30 años después, en 1553, se inicia la construcción de la Real y Pontificia Universidad de México. Escuchemos lo que el especialista nos comenta sobre la primera universidad de América. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la construcción de la Real y Pontificia Universidad de México en una época en la que la Iglesia tenía mayor presencia en el país? Pues fue un centro cultural de primer orden en toda América, fue la primera universidad operativa de América y intervino en ella fuertemente los religiosos, porque esa era como se hacía la educación en todas las universidades europeas, no fue una cosa singular de la Universidad Mexicana.
prácticamente los hombres cultos de la época en general eran religiosos. Pero hubo también laicos y fue una educación de excelencia en esa universidad. Comenzó a impartir las carreras tradicionales de esa época, fundamentalmente las ciencias religiosas, teología, que era la carrera más solicitada, donde se podía obtener el doctorado. También se enseñaba filosofía, evidentemente la filosofía de aquel tiempo. Se daban los cursos que se llamaban de artes, que eran cursos preparatorios para quienes iban a estudiar más. Se enseñaba derecho y se enseñaba medicina. En la Universidad Mexicana, en las primeras etapas, también se dio educación científica, y sobre todo científica más que tecnológica. Las aplicaciones fueron por fuera. Y hay que entender, era la ciencia de aquel momento. Fray Alonso La Vera Cruz, un religioso muy importante, introdujo la filosofía que se manejaba en Europa en esa época, y como parte de la filosofía dio un curso, incluso escribió un texto, la física speculatio, para que lo usaran los estudiantes. Física speculatio en latín quiere decir especulaciones sobre física. Entonces es un curso de física, el primer curso de física publicado, escrito y publicado en América. En 1556 se publicó en la Ciudad de México. En ese libro se habla de la física de aquel tiempo, de la astronomía de aquel tiempo, y era la enseñanza que se les daba. También se les daba enseñanza de matemáticas, matemáticas elementales, no como ahora, pero era la matemática que se enseñaba en la universidad. Ya para el siglo XVII, en la Nueva España, existía una comunidad científica bien consolidada, integrada por botánicos, químicos, astrónomos y matemáticos de gran nivel, entre los que destacaba el fraile Diego Rodríguez. La contribución de Fray Diego Rodríguez a la ciencia en México en el siglo XVII es muy importante y no ha sido todavía suficientemente estudiada. Es el primer catedrático de la Real y Pontificia Universidad de México de Astronomía y Matemáticas. De hecho, él es quien funda esa cátedra para enseñar astronomía y matemáticos a los estudiantes universitarios. Al margen de su enseñanza en la universidad, él formó un grupo de gentes interesadas en la ciencia a su alrededor y contribuyó. En esta etapa no se puede hablar realmente de un científico especializado en una disciplina. Era un poco ingeniero, un poco matemático, mucho astrónomo, construía sus propios instrumentos, construía relojes de sol para los conventos de su orden. Los relojes de sol eran importantísimos en esa etapa porque todavía los mecánicos no se desarrollaban suficientemente. Entonces es un personaje muy importante, escribió obras matemáticas que están manuscritas en la Biblioteca Nacional de México todavía. Tenemos que rescatarlas. Escribió sobre los logaritmos, escribió sobre ecuaciones, escribió sobre relojes solares, escribió un texto sobre cometas, que es el único publicado que conocemos. Al morir Diego Rodríguez, su alumno, Carlos de Sigüenza y Góngora, heredó su cátedra en la universidad, pues además de un gran científico, era un gran poeta y dramaturgo. Su espíritu inquieto lo llevó a estudiar a profundidad arqueología, astronomía, cosmografía, geografía y matemáticas, además de literatura, filosofía y lingüística. Don Carlos de Sigüenza y Góngora es un personaje también de esta etapa de la ciencia olvidada, pero que ha sido un poco más estudiado, sobre todo porque además fue poeta, fue contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, desde hace tiempo que se le conoce, pero su obra matemática, su obra científica es muy importante. Fue también profesor de la Real y Pontificia Universidad, también ocupó la cátedra de Astronomía y Matemáticas, pero hacia el final del siglo XVII. Y su etapa de docencia duró 21 años. En esa etapa dio cursos, introdujo obras, pero sobre todo es muy conocido por un texto que escribió debido a la presencia de un cometa que apareció en 1680-1681, que fue visto en Europa y en México. Él escribió un texto que se llama La Libra Astronómica y Filosófica, donde reporta ese cometa, introduce matemáticas y demás, y es la respuesta de un criollo mexicano a la interpretación de un europeo que llegó, que era Eusebio Quino, que también escribió un libro sobre el cometa, pero Quino, a pesar de ser europeo, haber sido profesor de matemáticas en Europa y demás, escribía todavía de astrología, mientras que Sigüenza y Góngora en esta Libra Astronómica y Filosófica lo que muestra o trata de mostrar es que la astrología no es una ciencia, sino son ideas equivocadas, y por eso se le considera este primer libro como el primer libro científico moderno publicado en la Nueva España. ¿Sabías que el fraile José Antonio Alzate
fue uno de los primeros divulgadores de la ciencia en México, desde muy joven mostró vocación por las ciencias exactas. Sabía la importancia que tenía la divulgación para la ciencia. Por eso, a lo largo de su vida editó varios periódicos. Entre ellos, el más importante fue La Gaceta de Literatura, en 1788. En la segunda mitad del siglo XVIII, el desarrollo científico vivió su mayor auge. Se fundaron instituciones de educación superior como la Real Escuela de Cirugía y la Academia de San Carlos de Bellas Artes. Por otro lado, los criollos pensaban que ya no tenían que mantener a la corona española y que la economía surgida de esta tierra debería favorecer a los habitantes de la Nueva España. En Europa, los Borbones llegaron al trono español. Buscaron volver a encauzar la producción de la Nueva España hacia su imperio, a través de una serie de reformas que, entre otras, consistía en restarle poder a la Iglesia, lo que provocó, entre otras cosas, la expulsión de los jesuitas. Uno de los propósitos de las reformas borbónicas fue impulsar las actividades económicas y el desarrollo científico. Estos cambios beneficiaron a algunas actividades económicas como la minería, dada la necesidad de aumentar la producción de plata. Con la plata que España obtenía de las minas mexicanas, podía cubrir sus gastos para mantener a sus colonias en América y para costear los problemas políticos que tenía con Francia e Inglaterra. Sin embargo, el pobre desarrollo tecnológico en el siglo XVIII repercutía en que la explotación de las minas no fuera óptima, lo que provocó que la producción fuera menor. En 1792, como respuesta a esta situación, se creó el Seminario de Minería, lo que mejoró las técnicas de extracción de la plata y otros metales. El Seminario de Minería fue el primer instituto de investigación dedicado a las ciencias de la Tierra en el continente, y sus egresados eran reconocidos en el resto de América, en Filipinas y en toda Europa. Se inicia el proceso de independencia de México. El auge que había tenido el estudio de las ciencias se estancaría y la investigación científica entró en una pausa que no terminaría sino hasta la mitad del siglo XIX.